Para entender lo que está sucediendo en Irán hoy, no debes mirar los portaaviones estadounidenses acumulándose en el Golfo Pérsico o la actividad en la frontera con Azerbaiyán. El lugar al que realmente deberías mirar es una casa tranquila en Teherán, con sus ventanas cerradas herméticamente durante 17 años, rodeada de agentes de inteligencia. Porque en la noche del 29 de enero de 2026, un solo papel que salió de esa casa asestó un golpe a los 47 años de historia del régimen iraní, que fue mucho mayor que cualquiera de los misiles que caían sobre ellos. Mir Hossein Mousavi. Puede que hayas olvidado este nombre, o quizás nunca lo hayas escuchado, pero él fue una vez el primer ministro de este régimen, uno de los arquitectos fundadores del sistema. Y después de 17 años de profundo silencio, tomó su pluma y se dirigió al régimen de Khamenei, su ejército y su pueblo con una sola frase: el juego ha terminado, depongan las armas y váyanse. Esto no es un simple llamado a la oposición, es un padre abandonando el hogar que construyó, rechazando su propio legado. Examinaremos en detalle cómo el fantasma del movimiento verde ha regresado y por qué Khamenei teme más esta carta de un anciano que a los B-52 estadounidenses. Ahora, centrémonos en el corazón del asunto, la anatomía política de Teherán, dejando de lado la actividad militar en Irán y sus alrededores. Muchos de ustedes se preguntan, ¿quién es Mir Hossein Mousavi y por qué es tan importante? Sin entenderlo a él, es imposible comprender el miedo que Khamenei está experimentando hoy. Mousavi no es un activista financiado desde el extranjero, un liberal educado en Occidente, ni un monárquico exiliado. Fue el niño dorado de la Revolución Islámica iraní. En la década de 1980, durante la guerra entre Irán e Irak, sirvió como primer ministro del país, gestionando la economía durante esos años difíciles, un estadista con acceso a los secretos más íntimos del sistema. En otras palabras, él no es el otro del régimen, sino el régimen mismo. Es precisamente esta cualidad de ser un interno lo que lo hace tan peligroso para Khamenei. Necesitamos retroceder en las páginas de la historia hasta 2009, porque las semillas de lo que está sucediendo en las calles hoy se sembraron ese año. Cuando Mousavi se postuló para presidente en ese momento, tenía un apoyo popular masivo detrás de él. Sin embargo, en la noche de las elecciones, los votos se desviaron sospechosamente hacia Mahmoud Ahmadinejad, dando origen al Movimiento Verde, el mayor acto de desobediencia civil en la historia de Irán. Millones de personas llenaron las calles de Teherán con banderas verdes e hicieron una pregunta: ¿dónde está mi voto? El régimen vio este movimiento como un intento de revolución de terciopelo y lo reprimió brutalmente, intentando convertir a Mousavi en un cadáver viviente al ponerlo bajo arresto domiciliario. Cuando Khamenei lo encarceló, pensó que la idea moriría, pero estaba equivocado. El movimiento verde no fue solo una protesta electoral, fue el momento en que la República Islámica se enfrentó a sus propias promesas y no pasó la prueba. Avancemos hasta hoy, 2026. Y la declaración de Mousavi, 17 años después, reavivó las brasas bajo las cenizas. Entonces, ¿qué dice Mousavi? El régimen ha perdido completamente su legitimidad. Aquellos que tomen las armas contra el pueblo pasarán a la historia como traidores. Estas declaraciones van mucho más allá de la crítica política. Llevan el peso de la excomunión religiosa y moral. El sistema de Velayat-e-Faqih establecido por Khamenei se ve a sí mismo como la sombra de Dios en la tierra y la autoridad absoluta. Sin embargo, cuando una figura que surgió desde dentro del sistema y sirvió como primer ministro durante la revolución dice, ya no son legítimos, perfora la armadura espiritual de Khamenei. Con esta declaración, Mousavi derrumba la pretensión de santidad del régimen. Hay una capa sociológica muy crítica aquí. La sociedad iraní no es homogénea en la actualidad. Por un lado está la generación Z, que adopta un estilo de vida occidental secular y busca una solución completamente fuera del régimen. Por otro lado está la mayoría silenciosa, que es religiosa y conservadora, pero harta de la corrupción, la opresión y el colapso económico del régimen. El público objetivo de Mousavi es precisamente este segundo grupo. Él es la única persona que puede neutralizar la propaganda del régimen de que las potencias extranjeras están tratando de destruirnos. Porque él también es religioso, también tiene raíces revolucionarias. La existencia de Mousavi le quita la carta de «estamos protegiendo nuestra religión» de las manos de Khamenei y la tira a la basura. La mayor pesadilla de Khamenei no son las tropas estadounidenses entrando en Teherán, es su propia base, sus propios funcionarios, su propia policía, comenzando a creer en las palabras de Mousavi.
porque esas palabras no son la amenaza de un enemigo externo, sino el grito de una conciencia interna. Lo que viene a la mente en este punto es, si hay un cambio en Irán, ¿quién tomará el volante? Reza Pahlavi, el hijo del Shah en el exilio, o Mir Hossein Mousavi, el príncipe verde bajo arresto domiciliario. Estas dos figuras representan dos polos diferentes de la oposición iraní, y esta rivalidad es una de las dinámicas más importantes que determinarán el futuro del régimen. Reza Pahlavi es una fuente de esperanza, especialmente para la diáspora en el extranjero y los segmentos completamente seculares dentro del país que sienten nostalgia por la monarquía. Este grupo, cuyo lema es Kavih Shah, quiere que la República Islámica sea completamente erradicada y reemplazada por un orden secular occidental. Sin embargo, hay factores muy serios que debilitan la posición de Pahlavi. Primero, es un exiliado que ha vivido lejos de su país durante 40 años. Es alguien que no ha respirado el polvo de las calles de Irán, que ha observado el sufrimiento de la juventud actual desde lejos. En segundo lugar, y más importante, para la clase media conservadora de Irán, los comerciantes devotos en las provincias y la burocracia, el concepto de monarquía evoca recuerdos de otra era de opresión en el pasado. El miedo de ¿escaparemos de un dictador solo para regresar a otro o al antiguo sistema? Limita la base de Pahlavi. Es precisamente en este vacío donde entra Mousavi. Él es el símbolo de una transición suave. El referéndum constitucional propuesto por Mousavi y el Frente de Consenso Nacional son la única salida racional para millones que temen el derramamiento de sangre y desconfían de la guerra civil. En lugar de destruir y quemar completamente el sistema, Mousavi promete democratizarlo, llenar de significado el concepto de república. Este es un escenario aceptable, especialmente para las alas pragmáticas del ejército e incluso de los guardianes de la revolución. Imagina que eres un general y ves que el régimen se está derrumbando. Si Pahlavi llega al poder, corres el riesgo de ser juzgado, exiliado o ejecutado. Pero si Mousavi llega al poder, tienes la oportunidad de permanecer dentro del sistema y alcanzar un compromiso en nombre de la continuidad del Estado. Es por eso que Mousavi es el único nombre que podría crear una grieta dentro del aparato de seguridad del régimen. Su llamado a deponer las armas es mucho más efectivo que el de Pahlavi porque ofrece a los militares una forma honorable de retirarse. Entonces, ¿puede Mousavi derrocar a Khamenei? Físicamente, es imposible que un hombre de 83 años bajo arresto domiciliario asalte el palacio y tome el poder. Pero la política se hace con símbolos. Mousavi se ha convertido ahora en un Mandela iraní, en una ecuación donde Khamenei se está debilitando, enfermando y perdiendo legitimidad cada día. Mousavi representa la autoridad moral. A medida que los centros de poder dentro del régimen se preparan para la era posterior a Khamenei, pueden ser más receptivos al modelo de cambio de control de Mousavi que al cambio radical de Pahlavi. En cuanto al apoyo popular, sí, los jóvenes en las calles pueden estar gritando «Shah», porque es el rechazo más radical. Pero al final del día, cuando se instale la urna o se forme un consejo de transición, Mousavi es el denominador común que puede unir al 80% de la sociedad. Es esa figura de abuelo sabio a quien tanto los religiosos como los seculares pueden decir, al menos él nos sacará de este caos de manera segura. Además, la identidad étnica de Mousavi también juega un papel clave aquí. Es un turco azerbaiyano. El movimiento de los turcos, el grupo étnico más grande y organizado de Irán, centrado en Tabriz, es la peor pesadilla del régimen. Mientras el tono nacionalista persa de Pahlavi irrita a los turcos, la identidad de conciudadano de Mousavi y su lenguaje más inclusivo podrían incluir a Tabriz en la ecuación. Cuando el malestar en el sur de Azerbaiyán se combina con el factor Mousavi, el frente norte del régimen podría colapsar completamente. Ahora, veamos los factores externos que alimentan este fuego político interno y obligan al régimen a cometer errores, a saber, la situación militar en general. ¿Por qué ha sido tan efectiva la carta de Mousavi hoy? Porque el régimen de Khamenei enfrenta un nivel sin precedentes de estrangulamiento intenso y multifacético. La crisis de legitimidad interna, combinada con el cerco militar externo, está creando un caos inmanejable. La presencia de los Estados Unidos y sus aliados en el terreno ha ido mucho más allá de una mera demostración de fuerza. El aumento militar alrededor del Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz ha cortado la línea vital de Irán. El grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln y los 8 destructores que lo acompañan, incluido el USS Frank E. Peterson Jr., USS Spruance y USS McFall, con un total de más de 800 celdas de misiles BLS,
han bloqueado completamente la frontera sur de Irán. Esta fuerza naval está apretando las exportaciones de petróleo de Irán como un tornillo de banco, capaz de detener el sustento vital del régimen. Sin embargo, la verdadera amenaza estratégica radica en el aumento cualitativo del poder aéreo. La decisión de los Estados Unidos de reubicar sus bombarderos B-52 Stratofortress en la base de Diego García en el Océano Índico es un desarrollo que mantiene a los generales en Teherán despiertos por la noche. ¿Por qué? Porque estos aviones están equipados con misiles de crucero furtivos JSSM-ER que pueden ser lanzados desde cientos de kilómetros de distancia sin entrar en el espacio aéreo iraní. Esto significa que Estados Unidos puede atacar centros de mando, instalaciones nucleares o la sede de la Guardia Revolucionaria en Teherán sin arriesgar a un solo piloto. Además, los aviones de guerra electrónica F-35A y EA-18G Growler desplegados en la región desde Europa están esperando para cegar los sistemas S-400 rusos recién adquiridos por Irán. El movimiento que realmente puso en pánico al régimen e hizo que la declaración de juego terminado de Mousavi fuera aún más significativa vino del norte. El avión MC-130 Comando Segundo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que aterrizó en Azerbaiyán, cambió completamente la ecuación. Este avión no está diseñado para transportar carga. Está diseñado para infiltrarse en líneas enemigas, desplegar fuerzas especiales y apoyar operaciones de cambio de régimen. La presencia de esta aeronave a menos de 300 kilómetros de la frontera iraní envía este mensaje a Khamenei. Venimos no solo desde el sur, sino también desde el norte. No hay a dónde correr. Es esta sensación de estar rodeados lo que está minando la psicología de la élite del régimen. La partida de ese misterioso avión, con el nombre en clave Irán 07, hacia Moscú, es la evidencia más concreta de la desintegración interna, como ratas abandonando un barco que se hunde. A medida que los funcionarios del régimen buscan boletos para Moscú, la salida de Mousavi se está volviendo mucho más realista a los ojos del pueblo. Por supuesto, Irán no está quedándose de brazos cruzados, está jugando la carta de China y Rusia. El envío de China de sus destructores tipo 055 a Hormuz y la vigilancia de la región con su enorme barco espía Liaowang 1 es un factor de equilibrio contra los Estados Unidos. ¿Pero será esto suficiente para salvar al régimen? La presencia de China parece estar más orientada a asegurar un lugar en la mesa postguerra y garantizar la seguridad energética que a entrar en una guerra activa. Beijing no arriesgará un conflicto nuclear con Washington por un régimen en decadencia. También saben que el verdadero problema en Teherán es político, no militar. La herida infligida por Mousavi es demasiado profunda para que los destructores chinos la curen. Interpretar lo que está sucediendo en Irán simplemente como vientos de guerra sería perder de vista el panorama más amplio. No estamos presenciando el comienzo de una guerra, sino el fin de una era. El régimen de Khamenei consolidó su poder internamente durante 47 años utilizando la amenaza de enemigos externos. Silenció a la oposición diciendo, América viene, y unió al pueblo diciendo, Israel atacará. Pero hoy, ese hechizo está roto porque esta vez, la amenaza no solo viene de los portaaviones estadounidenses, la amenaza viene de la propia historia del régimen, de su propia conciencia y de la pluma de Mir Hossein Mousavi. La declaración de Mousavi, el juego ha terminado, es una verdad irreversible que resuena en las calles, cuarteles y hogares de Irán. En el momento en que la policía, el ejército y los funcionarios civiles de un régimen comienzan a creer en un anciano bajo arresto domiciliario en lugar de en su líder, ese régimen ha colapsado efectivamente. Es solo cuestión de tiempo antes de que el letrero caiga. Los B-52 estadounidenses pueden destruir edificios y volar puentes, pero no se puede bombardear una ideología, una creencia. Solo alguien desde dentro, alguien que hable el idioma de esa ideología, puede destruirla. Mousavi ha despojado al régimen al desmantelar la teocracia de Khamenei con argumentos religiosos. Los próximos días serán dolorosos para Irán. Quizás las calles se vuelvan aún más caóticas. Quizás haya conflicto interno desde Abbas hasta Tabriz. Pero una cosa es segura ahora mismo. El viejo Irán se ha ido. La autoridad absoluta de Khamenei se desvaneció entre el rugido de los motores de los aviones que huyen a Moscú y el manifiesto silencioso de Mousavi. La región está a punto de despertar a un nuevo Irán, quizás más democrático, quizás más caótico, pero definitivamente un futuro sin Khamenei. Y el arquitecto de este cambio será el príncipe verde bajo arresto domiciliario en Teherán, en lugar de los generales en el Pentágono. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre esto? Por favor, comparte tus opiniones en los comentarios.
Para estar informado sobre los análisis especiales de PPR Global, suscríbete a nuestro canal y no olvides activar las notificaciones. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos. Gracias por